Buen día, hermanos. Dios les bendiga. Junio 30. Si la justicia de Cristo me permite mantenerme en pie sin temor frente a un Dios santo, ¿por qué debería estar atemorizado por lo que piensen de mí? Mucha gente convive con una gran brecha en medio de su evangelio y no lo sabe. Yo estuve en esa situación por años. Muchos cristianos tienen un entendimiento básico de la salvación pasada, es decir, la gracia y el perdón que han recibido por el quebrantamiento del cuerpo y el derramamiento de la sangre del Cordero, el Señor Jesucristo. También muchos cristianos tienden a mirar con anticipación la salvación futura, es decir, la gracia de una eternidad de completa paz y armonía, vivida en la presencia de la gloria y la gracia del Trino Dios. Pero tristemente, muchos cristianos tienen poco entendimiento de la salvación presente, es decir, de los beneficios del trabajo de Jesucristo en el aquí y ahora. Es de vital importancia que entendamos el presente del Evangelio del Señor Jesucristo. Jesús no murió solamente por tu pasado y tu futuro, también derramó su sangre por tu presente. Él murió por la conversación difícil que tienes que tener con tu esposa, tu hijo adolescente, rebelde o tu amigo. Murió por tu lucha al trabajar para ese insatisfecho e iracundo jefe. Murió por las tensiones en tu disfuncional familia extendida. Murió por la tentación sexual que parece apoderarse de lo mejor de ti. Murió por el materialismo que parece secuestrarte. Murió por tu miedo hacia las opiniones de los demás. Murió por el tormento de tu ansiedad y la oscuridad de tu depresión. Murió para que tuvieras todo lo que necesitas para vivir como Él lo ha diseñado, desde el ya de tu conversación hasta el todavía no de tu resurrección. Cuando comienzas a entender la maravillosa identidad que es tuya en Cristo, realmente cambia tu manera de pensar y tu manera de vivir. Si Él te ha otorgado su completa aceptación incluso en tu peor día, entonces, ¿por qué buscas la paz interior en la aceptación de otro ser humano defectuoso? Su gracia presente nos libera del miedo y el control que distorsiona nuestras relaciones. Si Él está contigo proveyéndote de su gracia y presencia para poder realizar lo que Él te ha llamado a hacer, ¿por qué temer lo que está a la vuelta de la esquina? Cuando comiences a entender lo que te ha sido dado a través de su gracia presente, dejarás de pedirle a otras personas, lugares o cosas que sean tu Salvador. Debido a que sabes lo que Él piensa sobre ti, eres libre de preocuparte menos por lo que la persona a tu lado piensa. Es una libertad que nos hace falta. Para profundizar y ser alentados, Salmo 121. Amén. Gracias, Tita. Bueno, familia, buenos días, Dios les bendiga. Los que se acaban de conectar. Como leía nuestra hermana Tita, el devocional de hoy nos lleva a ver la gracia presente de Cristo. Mis hermanos, el devocional de hoy realmente nos va a confrontar con una realidad que es dolorosa en la vida de los creyentes y más que todo en la iglesia contemporánea, porque muchos cristianos o muchos de nosotros vivimos quizás un evangelio diluido. Conocemos la salvación pasada, la gracia que nos libra de la condenación eterna. Anhelamos la salvación futura, la gloria también que nos espera en la presencia de Dios. Pero ¿qué hay del aquí y el ahora? ¿Qué hay del presente? Lo que muchos teólogos llaman la ortopraxis, es decir, vivir el Evangelio en mi vida diaria. El reformador Juan Calvino nos enseñó que la obra de Cristo es triple, pero también podría hablarse de una gracia para el pasado, para el presente y para el futuro. Mis hermanos, y es precisamente el presente donde muchos de nosotros naufragamos, no porque no seamos salvos, sino porque no comprendemos la suficiencia de Cristo para el ahora. Como escribió el puritano John Owen, la fe no es solo la recepción de Cristo para justificación, sino también para santificación. No solo la muerte, sino también para la vida.
Como decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y aquí está la clave. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Este aquí y este ahora ya no estamos viviendo desde nuestra vieja naturaleza, mis hermanos, sino desde nuestra nueva naturaleza que está inmersa en Cristo. Es nuestra identificación con Cristo. Porque dice, y ahora lo que vivo en la carne. ¿Qué dice? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está viviendo toda su vida, no desde sus emociones, no desde sus argumentos, sino desde Cristo. Ahora la pregunta es, ¿y entonces qué hago con mis emociones? Con mi dolor, con mi tristeza, con mi decepción, con la ira que sentí, con esa vieja naturaleza que mora en mí. Entonces es lo que vamos a mirar ahora, la realidad de la salvación presente. Cristo murió por tu presente. Cristo murió por tu aquí y tu ahora. El devocional que yo, mi hermana Tita, nos recuerda una verdad que es sacudir nuestra alma. Jesús no murió solamente por tu pasado y tu futuro, también derramó su sangre por tu presente. Mis hermanos, y realmente, como les decía ahora, no es una novedad esta verdad, porque Pablo la escribió, vuelvo y reitero, en Gálatas 2:20. Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, es decir, ese viejo hombre ya murió en la cruz. Pero si estoy viviendo en él, claro, van a haber momentos en que ese viejo hombre va a salir. Romanos 7, lo miramos a Pablo. Está diciendo de que él no quiere pecar, pero haya una ley en él que lo lleva a pecar. Miserable de mí. Bueno, desde aquí hasta que venga Jesucristo, desde que creímos en Cristo, esa va a ser nuestra lucha. Y nos vamos a sentir muchas veces derrotados, porque hemos cometido el mismo pecado muchas veces. Pero lloramos, Señor, ¿qué hacemos? Entonces la muerte de Cristo no fue solamente un evento histórico, mis hermanos, con efectos futuros. Y aquí está una clave, es una fuente continua de gracia. ¿Escucharon eso? Una fuente continua de gracia. La gracia no fue solamente para salvarte del juicio venidero, sino también para fortalecerte y animarte en esta buena batalla de la fe. Pues San Pablo decía, de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose en mí el poder de Dios, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. Cada vez que te levantas por la mañana y enfrentas una conversación difícil con tu esposo o con tu esposa, Cristo murió por esa conversación, nos dice el devocional. Un hijo rebelde que rompe tu corazón, Cristo murió por esa relación. Un jefe injusto que te trata a veces con palabras displicentes, Cristo murió por esa tensión laboral, mis hermanos. Una tentación sexual que te asedia, Cristo murió por esa batalla. La ansiedad que muchas veces nos paraliza, Cristo murió por esa tormenta interior. Si vemos esto, mis hermanos, el Evangelio no es solamente un pasaporte que nos lleva al cielo, es el pan que nos sostiene en el desierto. Vuelvo y repito, es el pan que nos sostiene en el desierto, porque estamos viviendo en un mundo caído, en un mundo de oscuridad. Vivimos en un reino que no es nuestro reino, donde gobierna un enemigo que nos persigue y nos avasalla con todas las artillerías que tiene, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, y obviamente usa la tentación para sacar de nuestro corazón ese viejo hombre, para que se manifieste. Pero damos gracias a Dios que cuando eso pasa, tenemos la gracia del Señor y la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Cualquiera que bebiere de esta agua, es decir, de esa agua natural, donde ella fue a buscar esa fuente, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, esa agua la hemos recibido, no tendrá sed jamás. Aunque estemos en el desierto, no habrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él, es decir, en todos y con nosotros, una fuente de agua que salte para vida eterna. Es decir, seremos un manantial de agua, vida eterna. ¿Y por qué seremos un manantial? Porque somos un canal para que otros beban del Cristo que está en nosotros. Pero si muchas veces no sale ese Cristo, sino, como podemos llamarse, un anticristo, de la manera que reaccionamos o accionamos en nuestras relaciones interpersonales, en ese aquí y ahora,
Vuelvo y reitero, tenemos el pan que nos sostiene el desierto, el pan de vida que es Jesucristo. Y allí siempre vamos a correr y siempre vamos a tener ayuda, todo el tiempo. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 4, que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse esas debilidades diarias, esas situaciones que vivimos a diario. Tenemos a un Señor y un Salvador, pero también un sumo sacerdote que puede compadecerse de esas debilidades. Mis hermanos, así como los israelitas recibían el maná cada mañana, así la gracia de Cristo es diaria, presente y suficiente. Te repito de nuevo, es diaria, presente y suficiente. Es abundantemente, sobremaneramente abundante. Y ahora nos vamos a un punto fundamental, la identidad que transforma. ¿Qué nos dice el devocional? Cuando comienzas a entender la maravillosa identidad que es tuya en Cristo, realmente cambia tu manera de pensar y tu manera de vivir. Como lo expresa Filipenses 4, 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, mire, ha sido enseñado. La palabra ya aprendido es una experiencial. Pablo ha aprendido a contentarse cualquiera que sea la situación. Y está hablando de la vida diaria. Servir humildemente y se tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí llega la frase clave que muchos de nosotros se lo decimos a los demás, pero no la creemos en nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No son tus emociones, que son verdad, que son reales, y no podemos negarla. Te sientes triste, abatido, apesadumbrado, con miedo, con incertidumbre. Es real. La pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Lo puedes en tus fuerzas o puedes en Cristo? Hermanos, esa es la doctrina reformada de la unión mística con Cristo. No es una frase teológica abstrata, mis hermanos. Es la realidad más práctica que tenemos todos nosotros para estar unidos en Cristo. Cristo está viviendo su vida perfecta en nosotros y a través de nosotros, a pesar de que nos veamos y seamos imperfectos ante nuestros propios ojos. Pero ante el Señor somos aceptos en el amado. Delante del Señor somos sus hijos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, eres completamente aceptado, incluso en tu peor día. Te repito de nuevo, eres completamente aceptado o aceptada, incluso en tu peor día. La justicia de Cristo, hermano, te cubre perfectamente y no parcialmente. Y la aceptación de Cristo que tenemos por parte del Padre no cambia con tu desempeño espiritual, sigue siendo el mismo. Mira lo que dice Efesios 1, 4 al 6. Según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mira lo que está diciendo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Quién nos santifica? Dios. ¿Quién nos apartó? Dios. ¿Quién nos limpia? Dios. En amor, habiéndonos predestinado para ser que adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Él me aceptó antes de la fundación del mundo. ¿Cómo no te va a aceptar ahora que haya sido redimido por la sangre del Cordero? ¿Cómo va a dejar de amarte? Él no va a cambiar. Dios no cambia, mis hermanos, que obviamente va a usar a veces nuestros fracasos para que entendamos la suficiencia de Cristo en nosotros, para que entendamos de que no es en nosotros, sino Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Somos completamente equipados para todo lo que Dios nos llama a hacer, como escribe Pedro. Su divino poder, su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen, y escuchen esto, a la vida y a la piedad. Está hablando de nuestra vida y cómo vivimos nuestra vida a través de lo que creemos. Eso lo dice 2 Pedro 1:3. No algunas cosas, no la mayoría, todas las cosas. Todo lo que tiene que ver con tu vida y con mi vida está siendo dirigida, orquestada, sustentada, sostenida por la mano poderosa de Dios.
Por eso, Pedro dice también fortaleceos, perdón, Efesios, dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que puedan resistir el día malo. El día malo está en las manos del Señor, también como tu día bueno. Somos completamente amados, con un amor que no depende de tu amor hacia Él. Como dice el apóstol Juan, Él nos amó a nosotros primero. Él tomó la iniciativa y no dejará de tomar la iniciativa. Siempre nos estará buscando con su gracia, aún en nuestro peor día, aún en nuestro peor momento. Eso tiene que darte alegría y gozo, mis hermanos. Tiene que darte seguridad y esperanza en medio de las pruebas que estés viviendo a diario contigo mismo o con los demás que te rodean. Miremos los dos grandes miedos que el Evangelio presenta y destruye. El miedo al hombre. El devocional nos pregunta, si Él te ha otorgado su completa aceptación incluso en tu peor día, entonces ¿por qué busca la paz interior en la aceptación de otro ser humano defectuoso? Y aquí tocamos un punto realmente muy importante. El temor al hombre es quizás la esclavitud más común entre los creyentes. Es lo que dice Proverbios 29-25. Y nos advierte, el temor del hombre, perdón, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Hermanos, la Biblia nos dice, maldito el varón que confía en el hombre. No debemos temer al hombre, como dice el mismo Jesús, Señor Jesucristo, no teman al hombre, sino aquel que puede matar tu cuerpo, mandar tu alma al infierno. Mi temor tiene que estar centrado en Dios, no un temor de miedo aterrador, sino un temor reverente frente a la grandeza y el señorío y el cuidado de Dios. ¿Quién te cuida mejor? ¿Los hombres o Dios? Los hombres pueden fallar, tu esposo puede fallar, tu esposa puede fallar, tus hijos pueden fallar. La gente que dice que te aman pueden fallar, claro que sí, pero Dios no te va a fallar. Pero ¿qué sucede? Somos tendientes a confiar más en los hombres que en Dios, en temerle más a los hombres que a Dios. Y vemos un ejemplo claro en Daniel 3:13 al 18, cuando Nabucodonosor da la orden de que todo el mundo tiene que arrodillarse al sonar la música, cuando sonaba delante de su estatua que había construido. Pero allí aparecieron tres valientes hombres que se negaban y lo llevan delante de él. Hubieran podido buscar la aceptación y la aprobación de Nabucodonosor. Ellos prefirieron temer a Dios más que a los hombres. ¿Cuál fue el resultado? Es lo que dice este texto. Capítulo 3 de Daniel 3 al 18, 13 al 18. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios? Mire, aquí está el desafío. Aquí no está desafiando a Sadrach, Mesach y Abednego, está defendiendo a Dios. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y mira la respuesta de estos hombres. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario, mire, ni siquiera se ponga en esa tarea, no es necesario que respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos. Mire, ellos eran sirvientes de Nabucodonosor, pero es que los de Nabucodonosor servían es a Dios. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo. De tu mano, rey, nos librará. Y si no, o sea, si esto no pasa, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoremos la estatua que has levantado. Era el hombre más poderoso de la tierra, según los hombres, pero según ellos, el más poderoso era Dios, el Todopoderoso. Ellos no buscaban la aceptación y la aprobación de ningún hombre, ni el cuidado ni protección de un hombre. Era en Dios, era su refugio. ¿Cuántos de nosotros vivimos atrapados por lo que otros piensan de nosotros?
¿Cuántas decisiones tomamos, no por convicción, sino por miedo al rechazo? ¿Cuántas veces callamos el Evangelio por temor a la burla? Estos tres hombres no sintieron temor, ni al rechazo, ni siquiera a la misma muerte. Hermanos, ¿por qué? Porque ellos sabían a qué Dios servía. Bueno, la gracia de Cristo está presente todos los días y nos libera de la esclavitud que muchas veces lo mismo queremos crearnos nosotros mismos cuando perdemos de vista quién es nuestro buen Dios. ¿Cuál es el veredicto de Dios sobre nosotros? Somos justificados. El juicio de Dios sobre ti, sobre mí, ya no está más, cayó sobre Cristo. Somos inocentes. Dios nos mira como sus hijos amados. Entonces, ¿qué puede hacerte el hombre? Como dijo el reformador Martín Lutero, temo a Dios y por eso no temo a nada ni a nadie más. Y esto no es arrogancia, mis hermanos, es la humildad radical de un creyente que ha depositado su confianza y que teme a Dios. Me está diciendo, no, no necesito tu aprobación, porque ya tengo la aprobación del Rey del Universo. No necesito tu validación, porque ya soy valioso por el Cordero que fue inmolado. Pues nuestra identidad no está determinada por las circunstancias ni por las personas, ni nuestra seguridad. Nuestra identidad está basada en quiénes somos en Cristo y cuál es el precio que ha pagado por nosotros. Ahora miremos al miedo al futuro, que nos lleva a la ansiedad. ¿Qué dice el devocional? Si Él está contigo proveyéndote de su gracia y presencia para poder realizar lo que te ha llamado a hacer, ¿por qué temer a lo que está a la vuelta de la esquina? ¿Qué nos dice el Salmo 121? ¿Qué convertirse me estoy en? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Este es nuestro Dios. Y esto es una verdad que debe transformar nuestra manera de ver el futuro, porque tu futuro está en las manos de Dios, no está en tus manos. Como decía el salmista, Salmo 90, Moisés, en tus manos están mis tiempos. Enséñame a contar mis días y hallar en ellos sabiduría. Bueno, la ansiedad es en esencia un evangelio fallido. No es que el evangelio falle, sino que mi fe no está depositada en el evangelio, sino en el evangelio que nosotros mismos nos predicamos, ese evangelio lleno de humanismo, ese evangelio lleno de obras del hombre. Es creer de que Dios no es suficientemente bueno, que no es suficientemente poderoso o no es suficientemente presente en el futuro que está por venir. Mis hermanos, pero el verdadero evangelio, ¿qué nos dice? Dios no se dormirá. Su vigilancia es perpetua. Dios no nos soltará. Su mano nos sostiene. Dios nos abandonará. Su presencia nos acompaña. Como dijo Charles Spurgeon, he aprendido a besar la ola que me arroja contra la roca de los siglos, Cristo. Y mira lo que dice el salmista, Salmo 73, y está sufriendo, y hay incertidumbre del futuro, y por poco resbalan sus pies, dice este hombre al final de la historia. ¿A quien tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada son la tierra. Mi carne y mi corazón desfallece. A la roca mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Pero tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¿Y eso a qué nos lleva, mis hermanos? A la gracia presente en nuestras relaciones. El devocional que leyó nuestra hermana Tita hace una conexión profunda. Su gracia presente nos libera del miedo y el control que distorsiona nuestras relaciones. Hermano, cuando vivimos en la gracia presente, nuestras relaciones se convierten en campos de batalla donde ¿qué? Buscamos validación, que solo Cristo puede dar. Y eso nos sucede a diario, como lo veíamos ahora. Buscamos la validación de otros, no, tiene que ser Cristo. Él solamente nos puede dar la validación. Buscamos seguridad, que solo Cristo puede proporcionar.
buscamos significado que solo Cristo puede otorgar. Pero cuando comprendemos de que Cristo es nuestro todo, nuestras relaciones se transforman. Podemos amar sin condiciones, porque no necesitamos que nos amen de vuelta para sentirnos valiosos. Podemos perdonar sin límites porque hemos sido perdonados ilimitadamente. Podemos servir sin resentimiento porque nuestro valor no viene, mis hermanos, de lo que hacemos, sino lo que Cristo hizo. Podemos hablar la verdad con amor porque no tenemos, perdón, porque no tememos al rechazo. Como decía un teólogo llamado Francis Schaeffer, decía que la iglesia debería ser una comunidad de gracia, donde las personas pueden ser honestas sobre sus luchas sin temor al juicio. Esto solo es posible cuando entendemos la gracia presente. ¿Y esto a qué nos tiene que llevar, mis hermanos? A la adoración. Dejar de pedir a otros que sean nuestro Salvador. ¿Qué dijo nuestra hermana Tita cuando leyó el devocional? Cuando comiences a entender lo que ha sido dado a través de su gracia presente, dejarás de pedirle a las otras personas, lugares o cosas que sean tu Salvador. Hermanos, si esto es adoración en una forma más pura, el primer mandamiento no es tendrás Dios, mire, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero ¿cuántos dioses ajenos hemos creado? El Dios del trabajo, al que sacrificamos tiempo, salud y familia. El Dios de la apariencia, al que sacrificamos autenticidad y honestidad. El Dios del placer, al que sacrificamos pureza y santidad. Al Dios de la comodidad, al que sacrificamos misión y obediencia. Bueno, la gracia presente nos libera para adorar solo a Cristo. Como dice San Agustín de Hipona, descánsate nuestro corazón en ti y no deseará y no descansará hasta que descanse en ti. Mis hermanos, prediquemos el Evangelio todos los días, cada mañana, cada día. No solamente es suficiente escuchar el Evangelio una vez, necesitamos escucharlo cada día. Como dijo Dios a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente todos los días para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés que te mandó. No te apartes ahí de diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No se apartará de tu boca este libro de ley, sino que día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, cuando te despiertes cada mañana, recordemos, ¿qué debemos recordar? Soy justificado por Cristo, santificado por Cristo y guardado por Cristo. Que eso sea un pensamiento diario, porque lo estamos haciendo es reconociendo la obra redentora de Cristo todos los días en nuestra vida. Examinemos nuestros miedos, qué es lo que te da terror, la opinión de los demás, el fracaso, el futuro. Bueno, cada día es una oportunidad para aplicar el Evangelio. Donde hay miedo, hay una mentira que necesita ser confrontada con la verdad, quien eres Cristo. ¿Qué dijo el Señor? El perfecto amor echa fuera el temor. Cultivemos una vida de oración dependiente, mis hermanos. La gracia presente no es automática. Se recibe por fe mediante la oración, como dice el himno. Oh, qué amigo nos es Cristo. Lleva todo a Dios en oración. No es hermoso, mis hermanos, y lo hemos cantado en la iglesia. Vivamos en una comunidad de gracia, mis hermanos. No podemos experimentar la gracia presente en aislamiento. Necesitamos hermanos que nos recuerden el Evangelio cuando lo olvidamos, que nos animen cuando desfallecemos, que nos confronten cuando nos desviamos. Y ese es el ser de este devocional. Ese es el ser todos los días, mis hermanos, de ser animados y consolados. Miremos a Cristo en las circunstancias más difíciles. Cuando enfrentemos una conversación difícil, miremos a Cristo. Cuando enfrentemos la tentación, miremos a Cristo. Cuando enfrentemos la enfermedad, miremos a Cristo. Él es suficiente para cada momento, cada lucha y cada necesidad, como lo expresa Hebreos capítulo 12, que corramos la carrera de la fe como puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y el devocional termina, debido a que sabes lo que Él piensa sobre ti, eres libre de preocuparte menos por lo que las personas a tu lado piensan. Esa es una libertad que nos hace falta. Hermanos, a mí me importa lo que piense el Señor. Recordemos que nuestra relación primero es vertical y después horizontal.
Si me relaciono perfectamente con Cristo, así será con los demás, así los demás no lo entiendan. Pero yo estoy en Cristo y puedo decir, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Podemos entregar nuestra pena o nuestra justicia al Rey Todopoderoso que juzga justamente. Como dijo Cristo, que entregó su causa a aquel que podía juzgar justamente. Mi querida familia, este ha sido el devocional del día de hoy. Demos gracias a nuestro buen Dios que nos habla hoy en nuestro corazón. Vamos a orar. Padre bueno,